Ok. Bueno, vamos a empezar a repasar de manera así, de manera secuencial de la primera lectura, el capítulo de química orgánica. Recuerden que nos hemos quedado que es jueves, ya lo agendé, el jueves vamos a arrancar con resolución de problemas de pH y ahí vamos a empalmar con lo que hoy dejamos pendiente. Entonces, introducción a la química orgánica. Recuerden que los conceptos que trabajamos acá, eh, si no me falla la memoria, lo que nosotros hicimos fue a ver, como una pequeña discusión y generar como un conflicto dialéctico de qué era la química orgánica y la química inorgánica. Si se parecían, si no era lo mismo, si se usaba la tabla. Charlamos un poco de eso, con el propósito de llegar a, a la clave de las características que presenta el átomo de carbono en eh, la química orgánica, ¿no? Entonces, logramos concluir, si bien las definiciones que a lo largo del secundario, a lo largo de la historia natural del secundario, ustedes fueron este, definiendo cómo la química orgánica se ocupa del estudio, esto que dice acá, de los compuestos, de los seres vivos, los compuestos del carbono. La clave de- el enfoque y la mirada de la química orgánica tenía que ver en realidad con el hecho de que el átomo de carbono que estudiamos para el primer parcial, que es configuración electrónica, eh, este átomo de carbono tenía la particularidad, estaba acá en este dibujo del libro, de que sus orbitales se mezclaban, generaban nuevos caminos que eran el resultado de un híbrido de combinar el S que era esférico y los orbitales P que están dirigidos en el eje de las X, de la Y y de la Z. Estos se combinaban, que son los electrones de valencia, y el átomo organizaba su- sus valencias dirigidas imaginariamente hacia los vértices de un tetraedro. El tetraedro, ¿recuerdan? Que es esta figura geométrica de una pirámide de caras triangulares, de todas las caras triangulares. Entonces, cada uno de los enlaces, perdón, iban dirigidos al vértice de esta pirámide. Por lo tanto, lo que se rescata de esto es que cada uno de estos enlaces tiene 109,5 grados de separación entre cada uno de ellos. Entonces, a partir de ahí yo traté de generar con ustedes la imagen mental de que deben siempre procurar pensar el átomo de carbono con esa organización en el espacio, que eso tenía que ver con el rol de la organización de las moléculas en química orgánica. En química orgánica, la forma en el espacio bueno, es muy importante y mucho más para en la mirada biológica que nosotros le damos a, a esta especificidad que tiene eh, el proceso biológico de que una reacción sucede detrás de la otra sin equivocarse, ¿no? Entonces yo ahí ponía en agenda esta mirada que yo siempre propongo de pensar como un modelo de la cerradura y la llave, ¿sí? Entonces, muchas moléculas pueden tomar forma en el espacio, parecer que encajan de manera correcta, pero necesariamente no tienen la organización apropiada para que las reacciones químicas sucedan. Y eso este contenido que hoy yo vuelvo a decírselos, se cierra cuando recordamos todo lo que dijimos de la especificidad de las enzimas, ¿no? Es decir, fíjense cómo los contenidos se van sumando y resultan de manera integrada. Entonces, la clave de este punto es esta configuración especial que tienen
los átomos de carbono en la química orgánica. Entonces, a partir de ahí, nosotros estuvimos, bueno, acá hace un gran esfuerzo este dibujito de mostrar eh, cómo, respetando las distribuciones de los ángulos del átomo de carbono, se va organizando en el espacio. Ustedes tengan en cuenta que los diseños en el libro hacen un gran esfuerzo por mostrar que algo va hacia atrás del papel y algo va hacia adelante, ¿no? Entonces, ahí van a encontrar, creo que varias veces se los he dicho, que algunos enlaces los escriben los libros en negrita o en formato así de una cuña. Eso está tratando de mostrar que tiene un dibujo hacia adelante en el papel y en otros casos las líneas continuas están sobre el plano de papel y algunos enlaces que se dibujan así en segmentos quiere decir que van para atrás del plano. Entonces hablamos de la capacidad que tenía el átomo de carbono de formar enlaces simples, dobles y enlaces triples. ¿Sí? Entonces, este, viene a partir de ahí en el libro un poco la definición de isomería, ¿no? Que el isómero tiene la misma fórmula molecular resumida, pero una distribución, una organización diferente. Entonces, como los átomos se organizan de manera diferente, este, las moléculas no reaccionan de la misma manera en los sistemas biológicos. Entonces, se hablaba un poquito de isomería. El libro introduce también un poquito de la nomenclatura en la química orgánica. Arranca hablando de los alcanos, en donde las reglas de UPAC van diciendo cómo los sustituyentes de los radicales se van nombrando y en qué orden, desde dónde comienza la nomenclatura de la cadena, la numeración de la cadena para la nomenclatura, que la cadena se toma la porción más larga y recién después se, se agregan los sustituyentes. Eh, bueno, me parece que es bastante sencillo de mostrar el contenido en este libro. También que tienen la capacidad de formar ciclos. Siempre recuerden que yo los he tratado de llevar a esta imagen de que cada uno de estos compuestos, uno los ve así de manera plana, extremadamente geométrica desde el punto de vista de 90 grados cada ángulo, en realidad no es así, tienen forma en el espacio, ¿no? Entonces, eh, esta posibilidad de formar ciclos y siempre el capítulo va mostrando este diseño. Fíjense cómo esta imagen nosotros después la trabajamos cuando hablamos de la proyección de Howard, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de hidrato de carbono. Fíjense cómo secuencialmente este libro nos sirve como una guía didáctica para ir agregando contenidos. Entonces no se olviden que los comentarios que aparecen en el Word, bueno, muchos de ellos son importantes como conceptos, así que no menosprecien los comentarios que están en el Word, ¿sí? Después habla de qué se entiende por la fórmula molecular resumida, la fórmula molecular condensada, ¿cierto? Que habla de la relación de la cantidad de átomos y de hidrógenos. Entonces, existe una relación de átomos de carbono y de hidrógeno para los alcanos, los alquenos y los alquinos, que eso ustedes lo han visto en el secundario. Este, eh, para cuántos átomos de carbono, cuántos de hidrógeno hay en el simple enlace, en el doble enlace, en el triple enlace. Bueno, el libro acá les muestra otra vez imágenes este, visuales de isómeros, ¿sí? O para practicar nomenclatura. Me interesa a mí mucho digamos, me interesa mucho el fundamento de la nomenclatura para estos compuestos, así que lo ven desde esa mirada. Y respecto de la clasificación de los compuestos orgánicos en el libro, comienza, acá se ve, no se ve nada, ¿sí? Empieza a definir eh, alcanos, alquenos, alquinas, ¿sí? Todos los átomos que son átomos de carbono que son hidrogenados. Cuando yo decía las fórmulas resumidas, tenía que ver con esto, chicos, ¿no? Con esta representación
general, ¿de acuerdo? Carbono sub N, hidrógeno 2N más 2 y así, estas formulaciones generales van siendo características para alcanos, alquenos y alquinos. Entonces, cada uno de los capítulos, esto va a ir cambiando. Entonces, ustedes pueden calcular la fórmula condensada o inferir que en esta fórmula condensada estamos hablando de un alcano, un alqueno o un alqueno. Cuando aparece el enfoque del doble enlace, se agrega un concepto bastante interesante. Ven, mira, acá tienen otro modelo resumido para los alquenos, ¿no? Eh, en el doble enlace aparece una isomería que nosotros tenemos que empezar a considerar y la consideramos y la vamos la utilizar con, con mucho eh, sustento teórico para partir con eso. Cuando hablábamos de lípidos, ¿se acuerdan? Isomería cis e isomería trans. ¿Por qué? Porque cuando el átomo de carbono, que tiene esta configuración tan particular, eh, que yo les decía que estas pirámides para formar un doble enlace se unen los vértices, es decir, las pirámides se unen por la arista, porque tienen que estar en contacto dos vértices. Esto genera un enlace que perdió esta capacidad de rotar y es un enlace un poco más rígido, ¿no? Queda un enlace rígido. Entonces, este enlace rígido da lugar a un plano imaginario. Y por organización de los enlaces en esta estructura imaginaria hacia los vértices de un tetraedro, bueno, quedaban valencias por encima y valencias por debajo. Entonces, aparecía el concepto de isomería cis e isomería trans. Y van a tener en cuenta que este, el concepto de saturado o insaturado en los hidrocarburos hace referencia a que si tienen todo saturado, todas las valencias ocupadas por hidrógenos y las insaturadas, dobles enlaces o triple enlaces, ¿sí? Entonces también aparecen los alquinos, ¿de acuerdo? En donde ahí, que por ahí tienen la fórmula para el cálculo, que lo tienen, ¿ven? Carbono N 2N-2, que son moléculas que por este enlace triple que tenemos acá, enlace triple carbono-carbono, bueno, le dan capacidades de reactividad bastante especial, son moléculas muy tensionadas, son moléculas muy inestables, ¿de acuerdo? Como una mirada eh, analítica que identifica a cada uno de los grupos funcionales. Después, cuando ustedes sigan haciendo la lectura, aparece el concepto de los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos hacen referencia a los compuestos cíclicos alifáticos que tienen dobles enlaces. En donde ustedes van a encontrar en el libro, a ver si acá lo transitamos, van a encontrar en el libro, miremos el ejemplo del benceno. Fíjense que en este libro, un poquito más adelante y en otros, lo van a encontrar con mucha frecuencia, que los ciclos alquenos, es decir, que tienen doble enlace, existe la posibilidad de que cuando yo lo escriba en el papel, escriba la organización de los enlaces de esta manera o la escriba cambiada, ¿sí? El doble enlace acá, simple, doble, simple, doble. Es decir, el doble enlace lo puedo escribir como me apareció en el momento. Entonces, esta capacidad de poner los dobles enlaces sin afectar la estructura de la molécula sigue siendo ella, pero bueno, es importante saber a qué estoy haciendo referencia. Bueno, esta tautomería, esta capacidad de poder mover los dobles enlaces sin afectar la estructura, generalmente se dibujan con un círculo, ¿sí? Entonces, en los compuestos bencénicos, que estos dobles enlaces pueden cambiar de posición, siempre lo hacen carbono de por medio, porque si no, la valencia 4 no cierra y la cantidad de hidrógeno de los estudiantes no cierra, eh, se dibuja con un círculo, ¿no? Entonces ese círculo quiere decir que hay una nube de electrónica que tiene que ver con los dobles enlaces y esa nube está por encima y por debajo del ciclo. Y recuerde que el ciclo
genera un plano tal cual como lo hace el doble enlace o como lo hace el triple enlace. Entonces, eh, esto nos ayuda a seguir comprendiendo cuando nosotros en hidratos de carbono hablamos de lo que está por encima del plano y por debajo del plano que genera un ciclo, ¿no? Entonces, ya acá empieza a aparecer un poquitito esto. El, fíjense que acá les muestran algunos solventes orgánicos aromáticos, benceno, tolueno, xileno. Yo siento que para el segundo parcial no me voy a parar en el desarrollo molecular. Este, sí, el concepto de qué son compuestos aromáticos, pero no sé si me parece oportuno quedarme atrapado con las fórmulas. Lo que sí me parece que ustedes deben saber es este, los ejemplos de hidrocarburos en este sentido, alcanos, alquenos, alquinos y compuestos aromáticos, ¿de acuerdo? Esto sí. Y bueno, cuando vean la nomenclatura, van a ver que los alcanos terminan en ANO, el propano, etano, metano, que son los saturados, después están los insaturados, los alquenos, termina en eno, la palabra de compuesto, y el triple enlace en ino, ¿sí? Alquino, ¿de acuerdo? Hay propino, butino. ¿Sí? Algunos compuestos tienen el nombre común. Bueno, van a ver la nomenclatura que algunos compuestos poseen el nombre común, ¿de acuerdo? Se conozcan dónde aparecen ciclos, entonces aparecen ciclos en los alcanos, aparecen ciclos en los alquenos, ya en los alquinos es mucho más difícil de formar ciclos porque bastante tensa es esta porción de la molécula. Y después tenés acá el conjunto de los aromáticos, que tienen esta nube por encima y por abajo, y que eso le otorga propiedades características. Respecto a los derivados de los hidrocarburos, ya empieza este capítulo a presentar los grupos funcionales de la química orgánica, en donde yo en la clase me fui a la tabla de los grupos funcionales, pero siempre les dije que tuvieran presente cómo se denominaba este átomo de carbono con el doble enlace oxígeno, que es el átomo de carbono carbonílico o el carbonilo. ¿Por qué? Perdón, porque es un átomo del cual vamos a estar hablando siempre cuando avancemos en los temas. Perdón. Perdón. Cuando avancemos en los temas, siempre hago referencia al átomo de carbono carbonílico. Y recuerden que el átomo de carbono carbonílico, como está representado acá, es carbono doble enlace oxígeno, ¿no? Entonces, este es un carbono carbonílico, este es el carbono carbonílico, y dependiendo del F sustituyente, si cae en el lugar de la letra R, bueno, se van a ir definiendo los distintos grupos funcionales. Eh, Recuerdo que les comenté que es de interés leer y comprender este capítulo y tener muy presente la tabla de grupos funcionales porque después lo íbamos a ir usando sistemáticamente. Y creo que así fue lo que nos pasó, ¿no? Este, fuimos hablando en los lípidos, fuimos hablando de los hidratos de carbono, fuimos hablando en la enzima de diferentes grupos funcionales que este, van formando parte de estas macromoléculas, ¿sí? Entonces, acá yo tomo como una muy buena referencia y un modelo resumen esta tabla que les comenté, que ustedes debían tener presente, ¿no? Eh, Esta tabla de resumen de los grupos funcionales. Alcoholes, que lo caracteriza el grupo oxidrilo, ¿de acuerdo? Los éteres, fíjense, sustituyente, oxígeno sustituyente, acá tienen el éter dimetílico, el éter etílico, que generalmente estos compuestos son anestésicos, ¿no? Los aldehídos, que, bueno, yo digo ahora aldehídos y ustedes
automáticamente es muy probable que piensen, aldosas y cetosas. O sea, mi plan era trabajar estos grupos funcionales en aquellas macromoléculas. Bueno, muestra el formaldehído. eh, si mal no recuerdo, bueno, después ustedes me ayudan, es el veneno, el veneno es sí, el formaldehído, y bueno, por ahí me equivoco. Eh, el de la hormiga colorada, la picadura de la hormiga colorada, que cuando te pica te duele tanto, 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 precisamente porque creo que te colocan formaldehído. Bueno, revísenlo por si estoy equivocado me lo corrigen. Las cetonas, recuerden grupo funcional, pero siempre está, ya empieza a estar el carbonilo como un átomo eh, de carbono doble enlace oxígeno presente en todos estos grupos funcionales, ¿no? Entonces, en los aldehídos van a ver en el capítulo que son primarios. ¿Por qué son primarios? Y porque el único modo de que vos tengas un grupo funcional primario es que este átomo de carbono sea terminal, que esté en la punta de alguna cadena, porque una única valencia está unido a un F sustituyente. Este F puede ser una cadena carbonada compleja, simple, puede ser eh, un ciclo, ¿sí? Un benceno, bueno, pueden ser muchos compuestos. R es un sustituyente. Pero la clave del grupo aldehído es carbonilo, hidrógeno y el F sustituyente. Y la diferencia de la acetona es que es secundario, se dice por qué, y porque no está el grupo funcional en el extremo de la cadena. Y recuerden las cetosas, por ejemplo, cuando vimos la fructosa, ahí vimos que tiene el grupo funcional cetona. ¿Por qué? Porque el carbonilo está unido a dos sustituyentes R que pueden ser iguales o diferentes. Me acuerdo que creo que en algún momento les comenté yo que acá está la acetona, y que esmalte las uñas, ¿eh? Bueno, tengan presente que son compuestos volátiles, son muy reactivos, y miren acá cómo llegamos a los ácidos orgánicos, ¿sí? Grupo funcional ácido orgánico. Recuerden que nosotros trabajamos esta porción de la molécula como lo que caracteriza al grupo funcional ácido en la química orgánica, y el R sustituyente son las cadenas, ¿sí? La cadena de, eh, por ejemplo, de los ácidos grasos, ¿no? Y naturalmente decíamos que un ácido graso libre podía tener en el extremo este grupo funcional ácido, y el ácido graso esterificado, bueno, evidentemente resulta de la combinación del ácido con un alcohol para constituir un enlace éster. Entonces acá aparece el grupo funcional éster. Ven que el grupo funcional éster, si hacemos una pequeña asociación con la química inorgánica, vendría a ser como la sal de este ácido, ¿eh? El, el hidrógeno acá, este hidrógeno del oxidrilo del grupo funcional ácido, reaccionó con un alcohol en particular, con un alcohol, de eso se trata, para formar un éster. Entonces, los ácidos grasos esterificados, nosotros los habíamos visto en el capítulo cuando el ácido graso se unía, por ejemplo, al glicerol, por ejemplo, ¿no? Entonces, grupo funcional éster. Después están las aminas, ¿de acuerdo? Que la cadena carbonada está unido a un grupo funcional que posee nitrógeno. Podría ser monosustituida, disustituida, trisustituida, es decir, amina primaria, secundaria o terciaria, de uno, dos o tres sustituyentes. Bueno, acá tienen algunos ejemplos para mencionar. Las amidas, eh, que están constituidas por el grupo amino y el, el carbonilo. Y acá, un poquito que nos lleva esta imagen, eh, casi nos acerca un poquito a los aminoácidos que charlamos, eh, del enlace peptídico, como que nos va acercando a la imagen, ¿no? De cómo eran la combinación de los compuestos. Entonces, tenemos las amidas,
que se parecen un poquitito. Bueno, estas pueden ser sustituidas también, ¿sí? El nitrógeno puede estar unido a una cadena carbonada. Y después también hay que reconocer que existen los compuestos orgánicos, los haluros, es decir, donde X es un halógeno, es cualquiera de los compuestos del grupo 7 de la tabla periódica. Acá tienen algunos ejemplos como el cloroformo. El cloroformo, este compuesto, es el que con el que van a convivir durante todo el primer año cuando cursen anatomía, ¿no? El cloroformo es el líquido en donde se preservan las piezas anatómicas eh, en la universidad, ¿de acuerdo? En la morgue, donde ustedes van a cursar anatomía. Y bueno, y van a ir reconociendo compuestos que aparecen en el cotidiano. Y después también tienen los tioles. ¿Se acuerdan que siempre que diga tío, está hablando de que tiene un sustituyente azufre? ¿Sí? Hay un azufre. Entonces, ¿por qué se llama tiol? Porque en vez de ser oxidrilo, es azufre hidrógeno. ¿Ven? En vez de ser un grupo alcohol, así como este con oxidrilo, que es el grupo alcohol, bueno, acá se le dice tioalcoholes o tiol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo? El grupo alcohol también puede reaccionar y formar tioéteres. ¿Sí? Tio porque está este azufre en el medio. Y bueno, muchos de estos compuestos ustedes los han visto en biología, en algunas macromoléculas, cuando estudian la estructura de las células, el ADN, el ARN, el material genómico. Bueno, hay varias moléculas que estudian que cursan en la asignatura de biología, en donde, bueno, acá están representados los grupos funcionales con azufre, ¿sí? Entonces, esta tabla me parece un buen resumen, me parece un muy buen resumen. Si bien el libro eh, presenta después cada uno de los capítulos, acá como les estoy mostrando, en 13 alcanos, aluros, de alquilos, alquenos, alcoholes, fenoles y éteres, y va presentando todos los grupos funcionales. Recuerden que yo les dije que la lectura de este capítulo es una lectura orientativa. Es muy probable que yo no me meta de una manera incisiva en esto. Más que nada me interesa que ustedes describan los grupos funcionales que caracterizan a los compuestos que están en estos capítulos. Por eso digo que el capítulo 12 de este libro, bueno, es fuerte, es muy interesante, hay que verlo en detalle, ¿sí? ¿Qué van a encontrar como oportunidad cuando lean y vayan revisando los temas de estos otros capítulos desarrollados? Van a reforzar esto que yo les decía a ustedes, ¿no? De eh, la isomería, algunas características, van a ir revisando y repasando este, la nomenclatura. eh, para eso les va a servir mirar y comprender mm, estos capítulos, ¿sí? Es como una base de conocimientos que después los podemos llegar a aplicar más adelante. Bueno, lo hemos hecho así en varias ocasiones, ¿no? ¿Ven? Acá está cómo se va nombrando la cadena, da ejemplos para reforzar un poquito eh, el tema de la nomenclatura. También isomería. eh, ¿Qué tipo de isomerías existen? Después también en el que nos va a pasar lo mismo, un poquito de la nomenclatura, cómo se organizan los enlaces, ¿de acuerdo? Esto que yo les decía que el doble enlace genera un plano imaginario, qué pasa con el plano de los heterociclos, qué pasa con los fundamentos de la nomenclatura, cómo se nombran los dobles enlaces. Acá aparece el concepto de la isomería geométrica, cis, la isomería cis y la isomería trans, ¿ya? Que esto lo usamos nosotros en el capítulo de lípidos. Ahí es donde eh, llegamos, volvemos, pasamos por ahí.
En el capítulo de alcoholes también cuando hablamos de hidrato de carbono, empezamos a trabajar con el concepto del grupo alcohol y cómo reaccionan, ¿no? Para formar el enlace glicosídico, así. Allá en aquellos capítulos estamos un poquito volviendo a este de alcoholes para darle una miradita, para saber si son primarios, secundarios. Después cuando vemos los lípidos, la clasificación de los lípidos con el glicerol y otros alcoholes también, es como que uno puede volver a reconocer los grupos funcionales, a saber cómo se organizan, ¿de acuerdo? Pero aquellos capítulos son mucho más fuertes que estos para el pasado. Aldehídos y cetona también se vuelve un capítulo bueno, que te permite comprender la lectura que el hidrato de carbono haces de si son reductores, no son reductores, si intervienen en reacciones de oxidación. Bueno, si no te queda muy claro en las reacciones que participas, podés volver a estos capítulos donde hablan específicamente de los grupos funcionales y comprender en qué tipo de reacciones químicas participan. ¿De acuerdo? Como verán, lo que yo les dije hace un ratito, no me estoy deteniendo en estos diseños moleculares, ¿no? No es mi propósito. Sí puedo tomar como ejemplo, digamos, eh, los ejemplos de el capítulo de introducción a la química orgánica en la tabla. Bueno, la nomenclatura, ¿sí? De los aldehídos a las cetonas. Después están los ácidos carboxílicos, que esto lo vemos y lo trabajamos nuevamente en detalle cuando hablamos de ácidos grasos. Acá pueden revisar un poquitito cómo son las reacciones químicas, cómo forman ésteres, ¿sí? Eh, Creo que esto te permite comprender aquellos conocimientos que los, los los dejan así por entendidos, porque claro, desde el punto de vista del diseño del libro se entiende que estos capítulos fueron leídos con anterioridad. Y pasamos a otro capítulo fuerte que es los carbohidratos. Así que bueno, acá una pequeña pausa. Comentarios. ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Ok, a ver, perdón, se me tildó un poquitito esto. A ver, acá está. Estamos de vuelta. A ver, Julieta. No, más fuerza. No, sí, 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 yo diría que le pongan, bueno, a ver, le pongan, estoy recibiendo visitas en casa, este, que le pongan, miren, miren, me agrada, eh, mucho énfasis en el capítulo de química orgánica. Sí, sí, bueno, como yo recién les comentaba, eh, es interesante, es interesante la tabla esa de los grupos funcionales. Y Y desde las macromoléculas que nosotros vemos, volver, si quieren, un poquitito a reforzar y a aclarar algunos contenidos del libro, eh, como son volver al capítulo 13, al 14, al 15, al 16, y poder comprender qué pasa con los grupos funcionales que forman parte de estas macromoléculas que nosotros
trabajamos. Aminas y amidas. A ver, pensemos si hemos visto aminas y amidas. ¿En algún lugar hemos visto estos compuestos? ¿Cómo se me empezó a estudiar la compra? Veamos los nombres, eh, revisemos qué podemos rescatar acá. Veamos, veamos. La nomenclatura, saben que en este capítulo es importante dónde comienza el número uno. ¿A dónde va el número uno? ¿Cuál es el valor y la importancia del nitrógeno en la estructura de las átomos? Así que bueno, fíjense, miren, si por ahí ustedes piensan si este capítulo va o no va. Y fíjense qué interesante. Acá tenemos la pisolidina. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de estructura terciaria de las proteínas y hablé de estructura cuaternaria de las proteínas? Ustedes recuerdan cuando yo dije que la mioglobina era una molécula que tenía un grupo eh, cíclico que se llamaba el EM, que ese EM era un tetrapirrol cíclico. Bueno, miren, es esto, ¿eh? Tetrapirrol, acá está la pirrolidina. Cuatro ciclos de esos unidos en una molécula compleja, que es el grupo en tetrapirrol cíclico que contenía en el medio el hierro. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí sí dicen, como comentas Martina, que si es importante o no mirar aminas. Bueno, fíjate que sí, sí las trabajamos en grupos funcionales, ¿no? Mira, acá está el pirrol, ¿eh? El pizarro, ¿ok? Entonces, eh, sí, hay que conocer un poquito el pizol, pizotina. mm, Fíjense que acá está lo que yo les decía, ¿eh? El anillo tetrapizólico. Este anillo es la estructura mínima y básica del LM, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que yo les dije? Miren qué interesante. Yo les dije que el LM es un tetrapirrol cíclico, en Estados Unidos formando un gran ciclo, y por supuesto es sustituido, ¿no? Tiene sustituyentes. Estos sustituyentes definen el grupo N y que sostiene en el medio de este ciclo un átomo de hierro y que este átomo de hierro es el que liga el oxígeno, es el que toma el oxígeno. En el caso de la mioglobina, eh, por favor, lo que estoy diciendo es muy importante. En el caso de la mioglobina, por ser la proteína un monómero, ¿sí? Una sola cadena de globina, la mioglobina toma el oxígeno y su rol es una proteína de almacenamiento de oxígeno. Almacena en el músculo el oxígeno. Lo retiene. ¿Para qué? Para que cuando hay baja presión de oxígeno en el tejido, por un gran exceso de actividad física, bueno, precisamente para no encontrarse en anoxia el músculo, eh, la mioglobina es la que, ok, bárbaro, en poca cantidad, pero lo logra. La mioglobina es la que está entregando esta molécula de oxígeno, creo que se los he dicho ya varias veces, hasta que se logra eh, la respuesta fisiológica de todo el organismo de aumentar la frecuencia cardíaca y la llegada de la hemoglobina. Miren qué interesante en este capítulo cómo hablaré de este grupo de la química orgánica, y dice que está en la vitamina B, que está en la clorofila, que están los citocromos. Estos citocromos tienen que ver también con los citocromos que ustedes estudian en la carrera de biología. El EM, fíjense que acá habla del rol del hierro, habla del rol de la hemoglobina, este,
qué pasa con el oxígeno, qué pasa con la hemoglobina y con la mioglobina. O sea que eh, sí tenemos que venir un poquitito a, a estos capítulos, ¿de acuerdo? Porque acá te está diciendo lo que yo utilicé como ejemplo en proteínas. O sea, este libro está bastante hilvanado a medida que vas avanzando, ¿no? Entonces, cada vez que tenés una duda en las macromoléculas que vimos, puedes volver. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, Martina, de esto hablamos, por supuesto, en proteínas. Pero ¿qué pasa? Volvés, revisás, afianzás los contenidos, ampliás, ¿eh? Volviendo a aminas y amigas. ¿De acuerdo? Pero, a ver, vuelvo a insistir. Eh, gracias por el comentario de que quedó claro. A ver, mi mirada es que estos capítulos que desarrollan los grupos funcionales te permiten quitarte las dudas y afianzar los contenidos de lo que vemos en carbohidratos, lípidos, proteínas. Porque ahí hablo de todos esos grupos funcionales. Entonces, tienes una duda y volvés acá. Todos los ejemplos que yo voy dando en los otros capítulos que vamos a trabajar, siempre están en el Wolf, en su capítulo específico. ¿Eh? Recuerden que también cuando hablamos de hidrato de carbono, hablamos de heterociclos. Bueno, también estos heterociclos están desarrollados en cada uno de estos capítulos. ¿Eh? Así que véanlo, busquen en el índice y van a la página específica del compuesto que les despierta interés. ¿De acuerdo? Entonces, vayan haciendo una lectura ampliada para afianzar conocimiento, afianzar contenido. Por supuesto que las preguntas del parcial van a estar muy enfocadas en el capítulo de introducción a la química orgánica y en los capítulos que hemos trabajado en las clases, ¿no? En la de los videos, carbohidratos, lípidos, proteínas y enzimas. Van a estar muy fuertes en eso. Pero voy a insistir, los ejemplos que yo he dado están vinculados a todos los capítulos del libro. Entonces, eso les va a dar a ustedes un poquito de fuerza para, eh, nada, con mucha más autoridad, elegir la opción correcta en cada una de las preguntas. Bueno, a ver, vuelvo otra vez a ustedes, comentarios, que algún comentario, alguna pregunta, fui muy rápido. No me quería detener en los capítulos individuales porque, vuelvo a decirle, para mí es fuerte el de introducción a la química orgánica y es fuerte el de las macromoléculas que vamos a hablar. A ver, así que bueno, ¿algún comentario? ¿Algún comentario? Bueno, sí, porque ahí recién leí a Julieta que algo no te quedaba claro, pero creo que les mostré que aminas y amidas, sí, lo hemos trabajado. ¿Viste? Cuando hablamos de EM, ahí están los compuestos nitrogenados, ¿no? Bueno, excelente. Entonces, ¿les parece que avancemos unos minutitos en hidratos de carbono para terminar la clase de hoy? ¿Les parece? ¿Sí? ¿O están cansados ya y quieren que terminemos acá? Nos falta media hora todavía. Si quieren, podemos revisar, mirar un poquito de hidratos de carbono. Bueno, bueno, excelente, excelente. Hidratos de carbono, recuerdan. eh, hidratos de carbono o carbohidratos eh, es un capítulo, no sé, que creo que te genera mucho más conexión con el cursillo, ¿no? Con lo que uno busca. Genera mucho más conexión. Y bien, acá te hace una presentación, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una introducción. Eh, Partimos en la teoría de cuál es la definición de los hidratos de carbono. Polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. ¿Está? Entonces, este era el punto de partida que definía a los hidratos de carbono. Es decir, la mínima expresión son estas dos moléculas de tres átomos de carbono.
y cumplen con la definición polihidroxi, es decir, más de un oxidrilo, acá vemos, en ambos casos, y el grupo aldehído, que siempre lo vas a encontrar primario, porque se los dije que es R carbonilo hidrógeno, ¿sí? Es primario, y el cetona, que es secundario, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos grupos funcionales recién? R carbonilo, R prima, ¿no? Es decir, acá hay un sustituyente y acá hay otro. Entonces ese es el grupo cetona. Entonces, a partir de estos compuestos, que serían la mínima expresión, empezamos a trabajar este concepto de hablar de ese penúltimo oxidrilo, empezamos eh, a charlar, o al menos yo empecé a comentarles del concepto de carbono quiral, eh, la proyección de Fischer, que era el modo de escribirlo en el plano, que estos hidratos de carbono se encontraban incluidos en el resto de la familia de los carbohidratos, ¿en dónde? En su mayor coincidencia. ¿Y cuál es la mayor coincidencia? Y es en la última porción de la molécula, que Fischer eh, definía eh, el penúltimo oxidrilo a la derecha y el penúltimo oxidrilo a la izquierda, eh, y que para él era importante, y él entendía el diseño en el espacio, y no encontraba la mejor manera de escribirlo en un papel, que él genera en la nomenclatura la letra D para decir que este oxidrilo está hacia la derecha, o la letra L, el oxidrilo está hacia la izquierda. Entonces, esto lo íbamos agregando en la nomenclatura. A medida que avanzábamos en los monosacáridos, yo les mostraba a ustedes una, eh, las familias, una tabla con la clasificación de los monosacáridos de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, que entre ellos se diferenciaban por la posición de los oxidrilos. Trabajamos con el concepto de carbono quiral, que era el átomo de carbono que poseía cuatro sustituyentes diferentes, ¿de acuerdo? Que átomo de carbono quiral es el que él define las propiedades de estereoisomería y la propiedad óptica. Cuando hablamos de estereoisomería hablamos de enantiómero, este, aquellos compuestos que son la imagen especular de otro. Hablamos de las propiedades ópticas. Al hablar de las propiedades ópticas, eh, bueno, acá está un poquito lo que estoy diciendo yo de los enantiómeros, ¿sí? Que son la imagen especular no superponible en el compuesto. Recuerden, superponer, no enfrentar, ¿sí? Eso, eh, que tiene que ver con el átomo de carbono quiral, ¿eh? Acá está el átomo de carbono quiral. Que contábamos los carbonos quirales, ¿se acuerdan? Que a modo de ejercicio íbamos mirando la diapositiva y yo les iba preguntando cuántos quirales encontrás acá, y ustedes me iban diciendo la cantidad de átomos que poseían quirales, que yo les comenté que acá había un pequeño error de traducción del libro. Cuidado con esto, cuidado. Yo les pedí que lo revisaran, ¿de acuerdo? Que esto también estaba equivocado porque, a ver, si no cumple con la definición de carbono quiral, es decir, que el átomo de carbono posee cuatro sustituyentes diferentes, bueno, si no cumple con esa definición, y bueno, tarde o temprano la molécula va a ser superponible, ¿sí? Eh, todos los, todos los sustituyentes van a coincidir. Pero si es quiral, ven que acá hay un error tipográfico, tengan cuidado con eso. Les pedí que lo corrijan, que no se queden atrapados con ello. Así que bueno, tengan especial atención. Después hablamos de las propiedades ópticas, el hecho de que tienen la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada. Yo les explicaba cómo es el haz lumínico, que esto lo habían estudiado en trigonometría en el secundario, y no lo habían tenido en cuenta. El hecho de las ondas, creo que les comenté, o si no, les dejo ahora
en la agenda el comentario simpático que uno en el secundario decía, ¿para qué estudio trigonometría, seno de X, coseno de X y todas estas variantes matemáticas, ¿no? Y nos hacían hacer las gráficas de la onda, de la inversa de la onda, bueno, todo esto este, hoy es el fundamento matemático de cómo es un haz de luz. Bueno, entonces cuando la luz en su momento es una onda, este, este haz de luz que tiene la onda en 360 grados alrededor, bueno, así como está acá, impacta sobre un filtro que tiene una llanura que deja pasar solamente una onda, y esa es la luz polarizada. Entonces, cuando atravesaba la solución de carbohidratos, y este carbohidrato que posee carbonos quirales, bueno, le provocaba una rotación a ese plano de la luz polarizada, y eso nosotros lo evidenciamos en el laboratorio con un polarímetro, ¿no? Entonces, cada isómero podía ser dextrorotatorio o podía ser levorotatorio. Entonces, ahí generamos, yo generé con ustedes una pequeña charla de decir, bueno, texto rotatorio, ¿cómo lo indicamos en la nomenclatura? Y luego rotatorio, ¿cómo lo expresamos en la nomenclatura? Entonces, resulta que la letra D y la letra L, Fisher ya la había utilizado para referenciar la posición del penúltimo oxidrilo. Entonces, llegan por una convención, por un acuerdo, a eh, utilizar el signo positivo y el signo negativo para indicar el tipo de rotación específica que tenía cada molécula. Recuerden que yo les comenté que los grados y el tipo de rotación específica de cada molécula se determinan en el laboratorio. Entonces, todas estas cosas las íbamos agregando en la nomenclatura, ¿sí? Decíamos que el hidrato de carbono era D más menos y el nombre del monosacárido, ¿no? Del que estábamos hablando, este, terminado en osa. Entonces, cada vez íbamos armando una estructura mayor de descripción en la nomenclatura de las moléculas, ¿no? Entonces, incluíamos en la nomenclatura la posición del penúltimo oxidrilo, D o L, y también le incluíamos la rotación específica más o menos que tiene que ver con dextro rotatorio o levo rotatorio. Creo que fui muy directo e hice las pausas correctas para que estas particularidades del D, el L, el más y el menos, y la dextrorotación o levo rotatorio, eh, nada, era un punto que podía formar parte de alguna pregunta porque ese concepto tenía que quedar bien claro. Y todo esto que parecía sumamente excesivo, bueno, hace a la especificidad de las reacciones químicas enzimáticas, ¿no? Les mostré yo cómo era el polarímetro para comprender el proceso y les dije que cada vez que tocaba un carbono quiral se producía una rotación y que la rotación final era la rotación promedio, la integrada de todo lo que la molécula modificaba. Bueno, cuando hablamos de los monosacáridos, acá está de una manera muy resumida en la tabla esa que yo les mostré en, en la clase, que seguramente quedó grabada, así que revísenla, pentosas, hexosas, bueno, acá están todos los mismos compuestos, y que yo les decía a ustedes que era muy interesante en la presentación conocer al menos estos monosacáridos que estaban coloreados, entendiendo a qué pertenecía cada uno de ellos. Por ejemplo, en las pentosas decíamos la ribosa, y yo les hacía la asociación recuerden chicos que hablamos de ribosa y piensen, ARN, ADN, ¿se acuerdan? La desoxirribosa, la ribosa, bueno, en las cetosas la fructosa, ¿de acuerdo? Estaban referenciadas las moléculas de interés. Después, una vez que hablamos de eso, eh, de todo este esquema, de las propiedades, la estereoisomería, de estos compuestos, de estos monosacáridos, tuvimos una clase a continuación que
tenía que ver con la proyección de Howard. Y la proyección de Howard venía a mostrar de una manera más formal eh, cómo se encontraba en la naturaleza los hidratos de carbono, ¿sí? Los hidratos de carbono se encontraban de una manera cíclica y ese ciclo se constituía con un enlace que era el enlace N-acetal. El enlace N-acetal era un enlace intramolecular entre el carbono carbonílico y el átomo de carbono número 5, que por la organización en el espacio quedaban muy cerca. Entonces, cuando ellos reaccionaban, se constituía en el átomo de carbono carbonílico un oxidrilo. Entonces, cuando este ciclo se conformaba, generaba un plano en el espacio y ese plano en el espacio, por el azar, hacía que el oxidrilo que se conformaba en el carbono carbonílico podía quedar por debajo del plano o por encima del plano. Y esto era importante. Entonces, ese átomo de carbono recibe el nombre de carbono anomérico. ¿Cuál es el carbono anomérico? Aquel que antes era el carbonílico, que en él ahora se constituye un oxidrilo, que puede ser hacia abajo del plano de este ciclo, y cuando era así, se lo caracterizaba en la nomenclatura como oxidrilo posición alfa. Y cuando este oxidrilo estaba hacia arriba del plano, decíamos que eh, su nomenclatura era beta, ¿sí? Que este oxidrilo estaba en posición beta. Y por ahí pensábamos que era demasiado exagerado eh, mirar con tanto detalle, pero resulta que al final del capítulo, después nos dábamos cuenta que el almidón se diferenciaba de la celulosa específicamente porque el enlace glicosídico alfa del almidón cambiaba a beta. Y tan solo esa, eh, esa posición en el espacio era eh, suficientemente fuerte y formal para decir que no éramos de papel, ¿no? Entonces, el libro muestra lo que yo les estoy contando en la clase, de qué manera el doble enlace se abre del carbonilo y que a partir de ahí reacciona con el alcohol que está en el átomo de carbono número 5 y que bueno, hay una transferencia de átomos y se conformaba y se constituía, cuidado que acá había un error, se los dije, miren, este oxidrilo está hacia arriba del plano, por lo tanto es beta, ¿eh? Ojo con esto. Alfa no, sino beta. Corrijan eso. Recuerden lo que les dije, corrijanlo. Por eso les pido que vayan contrastando con el Harper y el Peducci, que habla de los mismos capítulos, pero no tienen errores, está muchísimo mejor en eso. Y siempre que hablábamos en este contexto, estábamos hablando de la proyección de Howard. Empecé a mostrarles, también les mostré de qué manera era cada vez más preciso el diseño, y acá tenemos el modelo de la silla o el modelo de bote, pero siempre respetaba por encima y por debajo. Entonces también agregábamos a la nomenclatura de hidrato de carbono no solamente eh, alfa y beta, que era la posición del oxidrilo del carbono anomérico, sino que empezábamos a mirar en los heterociclos que este lo era. ¿Por qué? Porque este ciclo no estaba formado solamente por átomos de carbono, sino que tenía un oxígeno. Entonces, mirábamos los heterociclos y entendíamos que se parecían al pirano o se parecían al furano. Entonces, le empezábamos a dar este diseño a la nomenclatura completa de los hidratos de carbono, ¿sí? Que es alfa o beta más menos de glucopiranosa. O si fuera la fructosa, fructopuranosa. Entonces, íbamos construyendo paso a paso la nomenclatura. Después pasamos a trabajar con el concepto de empezar a polimerizar estas unidades, estos monosacáridos, e introducíamos el concepto del disacárido. Entonces, como
el disacárido habíamos hablado de la maltosa, la lactosa y la sacarosa, y yo les dije que era extremadamente importante no solamente conocer el orden en el que se combinan los monosacáridos, sino también qué enlace glucosídicos o enlace acetal está presente en la unión de estas dos moléculas. Entonces ahí yo les puse en agenda que recordaran que el enlace hemiacetal es el intramolecular y el enlace acetal o glucosídico es el que se da entre las moléculas. Entonces uno es interno y el otro es entre las moléculas. Y bueno, y este enlace glucosídico o glicosídico, acá lo dice acetal, era el que iba a ir caracterizando la identidad de cada uno de los disacáridos. No solamente cómo estaba formado, por qué monosacáridos, sino también si eran alfa o beta, ¿sí? Si era del 1 con el 4 o del 2 con el 1, ¿no? Entonces, así íbamos describiendo de a poquito, mirando cómo se conformaban los disacáridos, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que para el examen parcial es interesante y es fundamental reconocer el nombre del disacárido, cómo está formado y qué enlace glucosídico o glicosídico lo caracteriza. Entonces, eh, este es el punto fuerte dentro de disacáridos. Recuerden que el hecho de que haya carbono numérico libre, seguían siendo azúcares reductores, esto que está acá, acá lo menciona en el texto, azúcares reductores, pero en el caso de la sacarosa, en donde se combinaban los carbonos anoméricos, acá está el 1 con el 2, donde se combinaban entre ellos, el azúcar dejaba de ser reductor, ya perdía esta capacidad de ser reductores. Entonces, una vez que habíamos comprendido cómo se unían las unidades de los monosacáridos, empezamos a aumentar la complejidad y yo empecé un poco a jugar con las palabras para ir describiendo la estructura del almidón, ¿sí? Unidades de glucosa, unidas por el enlace alfa 1,4 y ramificaciones alfa 1,6, y así vamos aumentando la complejidad de la molécula. Y yo después les colocaba a ustedes en la agenda, mientras estábamos charlando, el glucógeno que pertenece precisamente a un polisacárido citoplasmático de almacenamiento de unidades de glucosa, pero en las células humanas, ¿sí? En el caso del almidón hablábamos de que era una molécula de almacenamiento en el reino vegetal. Y bueno, y yo jugaba un poco con esta descripción de los enlaces y sus ramificaciones. Y bueno, y hacía silencio para que ustedes pensaran si yo me había equivocado o no, pero en realidad lo que quería destacar es que si bien el enlace glicosídico que describe las dos moléculas es la misma, es el mismo, lo que diferencia entre ellos es la complejidad. El glucógeno, perdón, corté el micrófono porque no les pido disculpas, este, que me dio frío porque acá tengo abierto, ¿sí? Entonces me dio frío. Entonces, la diferencia entre el almidón y el glucógeno, eh, estructuralmente era la complejidad, ¿no? El glucógeno es una molécula mucho más compleja porque es más ramificada. Entonces, caben más unidades de glucosa en un espacio más pequeñito que es el citoplasma de cada célula. Entonces, recuerden que la localización celular es muy importante. El glucógeno se almacena en el citoplasma celular, ¿no? Entonces, bueno, eh, íbamos aumentando la complejidad. Glicógeno o glucógeno, recuerden que eso dependía de la traducción que hizo la editorial, ¿no? Y después, yo para darle fuerza al valor que tiene
el oxidrilo anomérico alfa o beta, presenté la celulosa, ¿sí? Que no teníamos la enzima para degradarla porque no expresamos genéticamente la celulasa, pero también les mostré, o mejor dicho, verbalicé en la clase, la importancia de la fibra vegetal, ¿sí? Qué valor tiene para nosotros en lo nutricional, y yo aprovechaba de llevar esta celulosa y explicar de qué manera este, fluye en el proceso de la digestión en el tubo digestivo, eh, y lo volví a relacionar con el capítulo del primer parcial de elementos de la vida, ¿sí? Los vivos elementos, micronutrientes, eh, bueno, el valor y la importancia de la fibra vegetal en la dieta, y hablábamos ahí de el colesterol, los lípidos, cómo se tenían los jugos biliares eran eliminados, entonces eso promovía que se degradara colesterol, que era el sustrato de la bilis, y así la fibra vegetal actuaba como un agente muy, muy positivo en el componente nutricional de los seres humanos. Nosotros no poseemos la celulasa. La celulasa eh, es la enzima que degrada el enlace beta 1,4 de este polisacárido. Nuestro, nuestro genoma no expresa esa enzima. Sin embargo, nuestro genoma sí expresa la amilasa, que es la enzima que va a ir rompiendo los enlaces alfa 1,4 del almidón. Yo les dije, creo, no sé, o habitualmente lo hago, creo que a ustedes se los dije, el desafío del almidón, ¿no? Es decir, esto de que se colocaran una miga en la boca y comenzaron a, a macerarla con la lengua e ir sintiendo cómo van cambiando los sabores hasta que sentís el dulce. ¿Por qué? Porque la amilasa salival, que es la misma que la amilasa pancreática, degrada el almidón liberando las unidades de glucosa. Bueno, y creo que este, después más adelante también hablamos de los glucolípidos, las glucoproteínas, pero bueno, eso lo dejamos para los capítulos que seguían, ¿no? Porque los polisacáridos tomaban mucho valor, mucha relevancia en lo que se refiere a la identidad celular, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, íbamos aumentando en complejidad. Pero bueno, creo que hasta acá, me parece que hice un resumen integrado eh, del capítulo hidratos de carbono. eh, Así que si a ustedes les parece que fue dinámico, coherente, si sentían que podían seguir con lo que yo iba hablando, pero sentiría que la clase fue una clase de repaso integrador. No sé cuál fue la sensación que les causó a ustedes, los leo en los comentarios, así ya vamos por ahora cerrando la clase. La clase que viene veríamos resolución de problemas y haríamos un repaso de lípidos, y después las otras clases las dejaríamos específicamente para proteínas y enzimas. ¿Eh? Y creo que ahí estaríamos ya con una integración eh, de todos los contenidos para el segundo parcial. Bueno, los leo en los comentarios, chicos. Si a ustedes les parece, si os acá la grabación para que no sea tan larga, y me quedo